Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar el tema de traumatismo craneoencefálico. Entonces, prácticamente, hermanos, si la persona lesionada está dispuesta por reverencia a Dios a recibir consejo y la amonestación, puede haber esperanza de un cambio pues espectacular o muy notorio en esos pacientes. Y sobre todo una familia íntegra, comprensiva y conocedora de la palabra de Dios y cooperativa puede marcar una enorme diferencia. Entonces, ¿cuáles son los problemas para la familia que de alguna manera se generan al tener un paciente ya con un traumatismo craneoencefálico? Bueno, lo que les comentaba la vez pasada, ninguna familia está preparada para una consecuencia de lesión cerebral. Recuerden que estamos hablando de una patología que en cuestiones de segundos se producen, y a partir del evento traumático que sufre el paciente, pues prácticamente eso es el parteaguas de un antes y un después. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia que es progresiva, que es crónica, y de alguna manera vas preparándote como familiar, como cuidador. En estos casos no, la situación viene de forma muy abrupta. Entonces, con frecuencia el personal de salud hace referencias a la familia que se recuperará, por lo que la familia espera que cuando termine la rehabilitación física el paciente regresará a la normalidad de todos los aspectos. Entonces, muchas veces es esta situación de que podemos decir como médicos, muchas veces nos enfocamos quizás a las funciones más notorias, o sea, su hijo, su esposo, su esposa, va a volver a recuperar la movilidad de la mano, va a volver a recuperar la movilidad de la pierna, o va a tener una situación más de conciencia, va a poder ya obviamente hablar, y bueno, a veces como médicos nos vamos a los aspectos clínicos muy notorios. Pero lo que les había yo mencionado, a estas personas, después de un accidente, cambia prácticamente su personalidad. Entonces, ahí es donde está el punto difícil, sobre todo para el cuidador o la familia, ¿no? Porque finalmente ves otra vez a tu familiar caminando, hablando, con todas las funciones aparentemente normales, pero las personas que de alguna manera pudieron convivir de cerca antes de un accidente, pues ven que hay situaciones a veces de personalidad ya muy cambiantes o muy distintas a las que se podían percibir antes de un accidente. Entonces, los problemas psicológicos se ven hasta que el paciente llega a casa. Desgraciadamente, esta fase nosotros, inclusive como médicos, no la podemos prever o predecir de alguna manera. Eso obviamente la gente se va a dar cuenta. Y vuelvo a lo mismo, lo que habíamos platicado con anterioridad. También todo esto depende del grado de traumatismo que haya sido víctima la persona, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, lo habíamos puesto en comparación con la amnesia o con la pérdida de la memoria. Entre más tiempo tarde una persona en recuperar el conocimiento o la memoria, esto va relacionado a un traumatismo craneoencefálico con un daño más fuerte a nivel cerebral, y por consiguiente es más la probabilidad de que esta persona tenga cambios de tipo de la personalidad en su periodo ya de recuperación. Entonces, la falta de información puede aunarse con la fe y la esperanza, que son poco más que presunción y negación. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones, la familia, cuando nosotros hablamos sobre que tengan fe de que va a haber una recuperación, realmente es muy difícil muchas veces agarrarte de esa fe en la etapa aguda del proceso, porque te das cuenta que la persona es muy distinta. Entonces dices, ¿cuánto tiempo, cuántos años me va a llevar el que mi hijo, el que mi esposa, el que mi esposo vuelva a recuperar la personalidad o ser la persona que realmente era con anterioridad? Y déjame decirles, hermanos, que muchas de esas personas ya no vuelven a ser igual. Entonces es una situación muy difícil para lo que es la familia. Entonces las familias interpretan la sanidad física como una señal de Dios que predice una recuperación social y profesional completa. Entonces ahí es donde quizás a veces como médicos tenemos una cierta disyuntiva con los familiares, porque nosotros nos enfocamos a que, bueno, tu familiar va a volver a recuperar sus funciones básicas,
Eso es de alguna manera lo que vemos como médicos, pero obviamente el familiar, vuelvo a decirles, es el que se va a dar cuenta de las cosas sensibles, los detalles, que obviamente se refiere más a una situación de personalidad o muchas veces de capacidades cognitivas. Entonces la familia niega el asesoramiento y los familiares no responden a la persona cambiada que tienen enfrente. Vuelvo a decirles, esto realmente ningún familiar se prepara para una situación así, nadie estamos preparados para una situación de este tipo. Entonces realmente la respuesta que se tiene como familiares hacia los pacientes por lo regular es inadecuada a las necesidades cognitivas, emocionales y espirituales que pudiera tener el paciente. Y con frecuencia las familias se sienten atrapadas y desesperadas. Las familias no brindan un adecuado cuidado debido a encubrimientos por cuestiones espirituales del pasado, la negación, una evaluación poco realista de las limitaciones, temor al fracaso, falta de disposición a aceptar una posición inferior o simple pereza. Entonces, es empezar un proceso donde realmente se tiene que tener una gran paciencia, un gran amor, pero sobre todo tienes que agarrarte de una fe, porque de lo contrario te tumba estas situaciones. Realmente el pensar en que en 15 días tu familiar vuelve a ser la misma persona, no pasa eso. Entonces puede llegar a pasar a recuperar gran parte de sus funciones cognitivas, emocionales y de personalidad en un proceso de meses, años, y como vuelvo a repetirles, dependiendo de la magnitud del traumatismo craneoencefálico, muchos de ellos inclusive no vuelven a recuperar la personalidad que anteriormente tenían. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer de alguna manera en casa? Igual que en los pacientes con demencia de tipo de Alzheimer, hay que mantener horarios y una rutina muy predecible para que la falta de habilidades cognitivas puedan ser compensadas a través de una rutina bien establecida. Y de esta forma el paciente pueda mantener una autonomía mejor establecida. Entonces muchas veces las familias se encuentran atrapadas en una situación de culpa, y en el caso a veces cuando el paciente es el cónyuge, hay una frustración sexual, porque finalmente al cambiar la personalidad, lo que yo había mencionado anteriormente, puede bajar lo que es la tendencia o el apetito sexual, o inclusive hacerse mayor. Entonces finalmente hay una situación ya de discordancia a lo que estaban las parejas acostumbradas a llevar en la intimidad, debido a este cambio cognitivo y de personalidad que tienen sus pacientes. Hay una sensación de vergüenza, hay sentimientos de abandono y falta de empatía y de sensibilidad. Entonces, imagínense qué difícil es pensar en convivir con tu cónyuge, pero con otra personalidad. Es como si estuvieras viviendo con otra persona, a pesar de que corporalmente es la misma persona. La personalidad ha cambiado y eso te hace ver como si fuera otra persona completamente distinta al que tú estabas acostumbrado a convivir. Entonces hay bajas expectativas, son tan problemáticas como las sumamente altas, ¿no? Entonces aquí hay muchas situaciones en las cuales no, mi familiar no se va a recuperar, o sí se va a recuperar. Entonces en esas situaciones hay como que emociones muy polarizantes, en pesimistas, o si quieres verte en lo optimista, pues también es muy frustrante porque no vas a ver resultados a corto plazo en la gran mayoría de las veces, y eso es muy frustrante para los familiares. Nunca permitas que las lesiones cerebrales sea una excusa para el comportamiento pecaminoso. Entonces, lo que yo les había comentado y lo que hemos estado viendo a través de todas estas clases, no podemos encasillar y justificar acciones pecaminosas de la persona debido a un traumatismo craneoencefálico. Se tiene que confrontar bajo la palabra de Dios si la persona está incurriendo en actos indebidos, porque esto obviamente no van a ser, estas situaciones no van a ser solucionadas con ningún tipo de medicamento. Tienen que ser confrontadas bajo la palabra de Dios, con amor y con paciencia, y obviamente la persona va a llegar a empezar otra vez a encaminar ese juicio enfocado a lo que es la palabra de Dios. Pero si nosotros queremos manejarlo todo bajo el contexto biológico o químico, o por trastornos neurológicos, definitivamente poco avance va a tener esta persona, y solamente lo que vamos a hacer es estarlo justificando toda su vida de los actos que está teniendo.
Entonces, pueden aprender de muchas habilidades, pero esas deben dividirse en pequeños fragmentos de comportamiento y desarrollarse solamente a través de la práctica persistente. Entonces, definitivamente, muchos de esos pacientes en ocasiones van a tener que volver a aprender a caminar, van a tener que volver a aprender a hablar, a mover sus brazos, a controlar sus esfínteres. O sea, muchas situaciones que de alguna manera... obviamente una etapa adulta ya quedaron obviamente atrás, ¿no? En el proceso de la infancia, pues realmente en estas situaciones muchas veces se tienen que llegar a tratar y a adiestrar y de alguna manera a rehabilitar en situaciones muy básicas ese tipo de pacientes. Entonces, cuando estás lidiando con el corazón, ten en mente metas simples, como lo harías con un niño estableciendo constantemente prioridades. Entonces es otra vez volver a tratar a un bebé, a un niño, pero obviamente en el cuerpo y en la mente ya de un adulto. Entonces la iglesia debe ser una extensión de la familia, es lo que yo les comentaba, hermanos, y creo que eso es también una de las metas de este estudio, que esperemos que no tengamos esa necesidad porque sería una situación muy difícil para las familias, pero en caso de que llegara a haber una situación dentro de los miembros de la iglesia de este tipo, hermanos, sí tenemos que sensibilizarnos y de alguna manera mostrarnos solidarios con aquel hermano que está pasando por una prueba de este tipo con su familiar, porque es sumamente desgastante. Y ya no se los comento por el aspecto físico, sino yo creo que a veces pesa más el aspecto emocional, que a veces el desgaste o el esfuerzo físico que podamos hacer hacia estas personas. Entonces, espera lo inesperado, hay que ser flexible y capaz de cambiar planes y metas. Definitivamente, hablar de una persona que ha quedado con cierto daño neurológico a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, definitivamente no podemos tener un plan estandarizado y querer pensar o ser rígidos en él. Entonces va a haber momentos en que va a haber avances, va a haber momentos en que va a haber atrasos, pero tenemos que estar conscientes y de manejar este pensamiento flexible, sobre todo para cuidar el aspecto de frustración por parte del cuidador. ¿Cómo podemos ayudar un poquito más a estas situaciones? Vuelvo a decirles, hermanos, esto no es una receta. Cada paciente es un caso distinto. Va de contexto la familia, va de contexto la situación de fe emocional que el paciente previamente tuviera respecto a su accidente. Mucho depende también de la intensidad del traumatismo, el área que se haya sido afectada. Entonces, no podemos manejar esto, hermanos, como una receta, pero en general, de alguna manera tomando en cuenta los síntomas muy comunes en este tipo de personas, lo que se aconseja es que, bueno, si el paciente está en una etapa escolar, o obviamente la persona se mantenía o puede reincorporarse a su trabajo, hay que de alguna manera cuidar el cansancio, sobre todo el cansancio físico y mental, porque esto puede traer a que el paciente muestre su fatiga a través de explosiones emocionales. Entonces, sí tenemos que tener muy consciente de eso, hermanos, de alguna manera de acortar de alguna manera el tiempo escolar y de trabajo precisamente para evitar este tipo de estrés que viven estos pacientes. Hay que evitar cargas que requieran el uso de su memoria o de su intelecto, o sea, no hay que forzarlos demasiado en el uso obviamente de su mente. Recuerden, es como si tuviéramos un brazo fracturado, ¿no? ¿Qué hacemos con un brazo fracturado? Pues lo enyesamos y una vez que de alguna manera pasa este periodo de inmovilización, se manda al paciente a un proceso ahora de rehabilitación en el cual empieza de ejercicios de menor intensidad a mayor de intensidad hasta que recupera la movilidad y funcionabilidad de la extremidad. Pasa lo mismo con la mente. No podemos nosotros cargarles de mucha información o de alguna manera llevarlos a un uso excesivo de su memoria porque puede agotarlos de forma muy rápida. Entonces,
hay que dar acompañamiento más personalizado o responsabilidades escolares o laborales por parte de su maestro o jefe inmediato. Entonces no podemos dar por entendido de que la persona ya puede caminar, ya puede hablar y obviamente ya todo está normal. Definitivamente sí se tiene que hablar con su maestro en caso de que sea un estudiante o si es un adulto, hablar con su jefe inmediato en que lo tenga en observación, hacerle esas recomendaciones de cuidar la fatiga mental, pues obviamente para que no haya ciertas respuestas o comportamientos inesperados o explosivos. Estar conscientes que estos pacientes requieren más tiempo para realizar sus funciones. Entonces, igual tenemos que estar conscientes de esa situación. Entonces, si antes tenían que hacer, iban a la par, por ejemplo, al nivel escolar, pues resulta que ahora ya el paciente puede ser que le tarde más en tomar anotaciones o tarde más en contestar un examen o tarde más en seguir ciertas indicaciones. Entonces, tenemos que tener conscientes estos aspectos. Tener acompañamiento personalizado en actividades que se desarrollen en medio de muchos ruidos y presencia de muchas personas, las aglomeraciones los pueden desorientar. Entonces cuidamos también este aspecto que creo que por sí solo se explica muy fácilmente. La respuesta inadecuada a la frustración e impulsividad, analizar las situaciones que los hacen enojar y aplicar algunos principios bíblicos básicos. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a orientar que la parte espiritual de la persona empiece otra vez a entrar en esa relación o en ese contacto con Dios y formar esa nueva dependencia hacia Dios. Y digo nueva, no porque no o sea distinto o haya cambiado Dios, sino porque ahora tenemos que abarcar o luchar en aspectos que quizás antes no se tenían que a veces tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces, después de un traumatismo craneoencefálico, hay aspectos en los cuales son nuevas áreas que de alguna manera se tienen que trabajar bajo el aspecto espiritual y que obviamente pues tenemos que llevar al paciente a ese punto de otra vez volverse a reencontrar en esos nuevos aspectos de fe con Dios, pues para poderlo superar. Entonces, ayudar a que esos pacientes crezcan en una concepción de Dios, de que es bueno y grande, deben de desarrollar el conocimiento de que Dios es grande y deben mejorar su actitud de reverencia, temor y adoración a Él. Definitivamente, si nosotros manejamos en esas personas de que se mantengan aislados a Dios porque no pueden entender los aspectos espirituales, no van a poder desarrollar esa reverencia, temor y adoración a Dios. Y mientras estos factores no se desarrollen en el ser humano, simplemente no puede haber un sometimiento a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no podemos tener ese gozo o ese beneficio del poder de Dios en nuestras vidas, sobre todo ese aspecto restaurador que Dios hace en el aspecto espiritual cuando hay una fe depositada en Él. Entonces, tenemos así como en los niños que inculcarles al conocimiento de Dios de forma sencilla, y conforme van avanzando su intelecto, pues va aumentando obviamente la percepción de Dios en todo su contexto y con mayor complejidad. Lo mismo debemos de hacer con estos pacientes. Se tiene quizás que otra vez que volver a las bases bíblicas sencillas para hablar de la palabra de Dios, al punto de que ellos otra vez vuelvan a agarrarse espiritualmente de Él y superar muchos aspectos y conflictos que ahora tienen posterior al traumatismo craneoencefálico. Hay que dar apoyo cercano a las familias que deben de lidiar con sentimientos de haber perdido a su hijo. Y esta es la palabra y lo quiero recalcar, el sentimiento de haber perdido. Porque vuelvo a lo mismo, pierden al hijo, pierden al esposo, pierden al hermano, pierden al primo con el que ellos que habían conocido desde que nació. Entonces es realmente una situación muy difícil porque ahora es una nueva persona, ¿no? Por la situación ya de la lesión. Entonces es en verdad muy difícil el afrontar ese tipo de pruebas para la gente cercana al paciente. Y la mayoría de las enfermedades o lesiones que afectan al cerebro y al comportamiento, la enfermedad perturba a toda la familia, a la iglesia, a los amigos, y por eso prácticamente el círculo social más cercano que ha sido afectado por esta situación es la que precisamente es la que se tiene que otra vez involucrar para que pueda recuperar la mayor cantidad de habilidades perdidas debido a esta situación. Homero, una pregunta. Hasta aquí. Sí, adelante, si tienen comentarios, adelante.
Sí, yo nada más una pregunta. Sí, Estamos Moni. hablando de la enfermedad craneoencefálica, ¿verdad? ¿Algo así? Traumatismo, traumatismo. Trauma. Ah, ok. Sí, Este, la persona que por una lesión de un segundo a otro tuvo este tipo de situaciones, Moni. perfecto. Y por ejemplo, yo en el caso de mi mamá no tuvo eso, pero en su vejez y en lo que le habían diagnosticado demencia senil, Allí. Ujú. ella, por ejemplo, aunque acordaba o no se acordaba de algunas a corto o a largo plazo de repente, sí tenía bien presente quién era la cuidadora. O sea, si iba de visita con mis hermanos, no podía durar 2, 3 días porque llévame con tu hermana, o sea, o Mónica, o sea, como que sí tenía muy bien presente que aunque todos estuviéramos involucrados, ella como, no sé si se sentía más en confianza o qué, pero ya no quería estar fuera como de su espacio ni de con nosotros, de su casa. Eso pasa también en este tipo de pacientes que aunque su demencia o su enfermedad es más grave, pueden identificarse en algún espacio o con alguna persona en especial. Sí, O sí, Moni, sí, definitivamente. El aspecto del cuidador es, pues, es una situación de mucho acercamiento hacia el paciente. Entonces, sí lo va a identificar obviamente como el cuidador. Aquí el problema, Moni, es que, por ejemplo, tú lo viste con tu mamá. La demencia senil, al igual que el Alzheimer, acuérdate que es una demencia crónica y progresiva. Empiezas de menos a más. Entonces eso te permite irte adaptando a las necesidades que va generando el paciente, ¿no? Desde las más quizás a veces imperceptibles, porque se acuerdan que, al inicio del Alzheimer no te das cuenta tan fácilmente, quizás con ciertos detalles de omisiones es como, oye, pero ¿por qué pusiste a lo mejor tu planta en el refrigerador? Un ejemplo, ay, pues, ay, descuido, ¿no? Y empiezas a ver ciertos comportamientos un poco ilógicos, pero a veces los pasas por desapercibidos, lo ves más frecuente y te vas dando cuenta que hay un deterioro. Entonces, el aspecto del cuidador no se afecta, o sea, finalmente sí identificas quién es tu círculo cercano. Aquí el problema, Moni, es la situación del cambio tan abrupto que tienen estos pacientes después de un traumatismo craneoencefálico. Entonces tú finalmente una persona con demencia vas adaptándote a su progresión, vas teniendo ciertos cuidados, vas limitándoles a que no quede a su acceso ciertas sustancias peligrosas o puedan salir a la calle sin la vigilancia, o sea, te vas preparando. El problema es que en estos casos tienes de un momento a otro otra persona, así. Entonces, eso es lo difícil para estas situaciones. Apenas me pasó en la guardia pasada, me pasó en el hospital, un muchacho de 18 años iba en moto, estaba drogado, tenía un traumatismo craneoencefálico muy fuerte, tenía una presencia de sangre en la parte frontal y en la parte occipital del cerebro, y bueno, quedó varios días, ¿cómo se llama? Inconsciente, estaba intubado porque pues obviamente no podemos meter una férula al cerebro, ¿no? Un yeso como en un brazo. Entonces la forma en que médicamente se deja relajar un cerebro es dejando al paciente en un estado de conciencia muy bajo, o sea, lo duermes al punto en que inclusive se les olvida respirar, por eso es que hay que intubarlos, para dejarlos solamente con las funciones mínimas indispensables el cerebro para que pueda desinflamarse. Entonces, más o menos, por lo regular, se deja de 48 a 72 horas en coma los pacientes para que puedan desinflamarse el cerebro. Este paciente así fue lo que pasó, pero por ejemplo le quedó todo el brazo, toda la parte derecha, no la puede mover. Entonces nosotros como médicos dices, bueno, ya estás mucho mejor, ¿no? Ya tienes, ya abres tus ojos, ya había respuesta pupilar, ya podía comer sus alimentos, aunque no podía mover sus extremidades, dices, pues ya es una ventaja clínica que ya haga todo eso. El paciente no hablaba. Entonces, uno como médico valoras el éxito clínico, dices, bueno, me llegaste inconsciente, te estás yendo consciente y con ciertas funciones, pero ahí va lo bueno de la familia, ¿no? Ahora enfrentar a un muchacho de 18 años, quizás laboralmente activo, de hecho era ayudante de albañil, entonces, ¿qué va a hacer este muchacho
sin poder mover ya toda lo que es la parte izquierda de su cuerpo. Entonces imagínate, como familia, tener que reinsertar, por decir así, en la vida laboral a una persona ya con una lesión permanente. Ahora, no te digo cómo vaya a cambiar su personalidad, porque yo al muchacho lo conocí inconsciente y lo veo consciente. Para mí está muy bien ya el muchacho, pero la mamá es la que se va a dar cuenta de los cambios de personalidad de este muchacho. Y ahí, perdón, Sí. ahí es donde precisamente la familia y la iglesia sí juega un papel bien importante, porque en el caso de mi tío, pues tuvo un derrame cerebral y pues gracias a Dios, como tú dices, los doctores dijeron que era un milagro, que volviera sin ningún problema físico, o sea, no quedó paralítico, no quedó paralizado de alguna parte del cuerpo, pero sí le dañó una parte del cerebro donde él tenía paranoia y esquizofrenia. Y ahí la falta de una intervención adecuada de la iglesia, o sea, la familia pues lógicamente no estuvo preparada para eso, ninguno, y vino un caos después familiar que hasta la fecha repercute, y la iglesia también ahí que pudo haber sido de ayuda o de apoyo, como ellos se congregaban en una iglesia pues donde le atacan todo a que es del diablo y que es maldición y que es no sé cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, realmente más bien lo sumieron más a él y a toda la familia en un comportamiento que ellos decían o describían como diabólico, ¿verdad? Entonces, eso fue el problema. Gracias a Dios, pues bueno, como quiera, han podido salir adelante, pero ahí sí yo creo, a mí se me ha hecho bien importante este tema, porque como iglesia de veras que debemos de estar preparados, porque Dios quiera que no, pero puede llegar a pasar una situación así y realmente los que vamos a hacer el respaldo somos nosotros, porque la familia como está viviendo eso a veces pues se cansa, se estresa, se bloquea y si ahí entra la iglesia pues al quite va a ser de gran bendición y sí pienso que es algo que no hemos visto mucho como iglesia, el abordar este tiempo o ministerio, capacitarnos precisamente para poder ayudar a familias que entran en crisis por esta situación. Ya lo que les mencionaba, Mario, al principio, vamos a ver ministerios para huérfanos, para personas de escasos recursos y que ocupan alimento, ministerios en hospitales. Pero en verdad, yo no conozco ministerios enfocados al aspecto psiquiátrico, ¿no? de las personas. Entonces, realmente es un área, pues, poco explorada en las iglesias y quizás es pues, principalmente es por desconocimiento. No es fácil, hermanos, tratar estos asuntos. Entonces, pues sí, la verdad es que sí. Yo esperemos que no tengamos un caso, porque vuelvo a decirles, sería alguna situación muy, muy difícil para las familias, pero obviamente no estamos exentos, hermanos. En verdad, estos traumatismos craneoencefálicos se dan a la orden del día. Entonces, ya sea que porque manejes moto, ya sea porque manejes automóvil, ya sea porque ibas caminando y te cayó una piedra, o sea, son sinnúmeros de situaciones que realmente estamos de alguna manera en riesgo con todos, pues como seres humanos, ¿verdad? Entonces, no sé, hermanos, si quedó alguna duda, algún comentario extra que quieran comentar respecto al traumatismo craneoencefálico. ¿Todo está claro? Sí. Bueno, si está así. ¿Sí, Mari? No, digo, sí, todo claro. Ok, entonces vamos a empezar con el siguiente tema. Concluimos con traumatismo craneoencefálico. Entonces, nada más les comento que llevamos dos temas. Los que llevamos prácticamente es el de... Ahorita déjeme volver a subir la otra presentación. Es Alzheimer, lo que hemos visto, y y lo que es traumatismo craneoencefálico. Ahora vamos a ver este tema, que es la introducción, ahora sí, a los problemas psiquiátricos, que es uno de los puntos que más ahorita nos acontece, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver lo que es una introducción a lo que son los problemas psiquiátricos.
son categóricamente, hermanos, diferentes de las disfunciones cerebrales obvias como la enfermedad de Alzheimer y traumatismo craneoencefálico. Como se los mencioné, el Alzheimer, aunque no se puede hacer el diagnóstico de decir este es el problema, sino que es una situación desde su aparición y su evolución, podemos darnos cuenta pues cómo es la situación del Alzheimer. ¿Se acuerdan que prácticamente el paciente queda en un estado vegetal? Y bueno, cuando muere el paciente y los pacientes que se les ha hecho autopsia, se ve que obviamente hay lesiones muy específicas o muy particulares de los pacientes de Alzheimer. En el caso, obviamente, del traumatismo craneoencefálico, yo a través de una tomografía, a través de una resonancia magnética, me puedo dar cuenta dónde está la lesión, dónde está la hemorragia, dónde está el edema cerebral y obviamente puedo saber cuál fue la causa, ¿no? En el caso de los problemas psiquiátricos, ese es lo difícil de estas patologías, porque a pesar de que se ha visto o hay medicamentos y hay un sinnúmero hay una especialidad inclusive para que sea la psiquiatría, para abordar este tipo de patologías, hasta el día de hoy hay muchas de las enfermedades psiquiátricas que no se conoce realmente su origen. Es decir, un paciente con un síndrome depresivo o un paciente con un trastorno del comportamiento, yo no le puedo hacer una tomografía y decir, mira, debido a esta lesión, por eso es que está deprimido. No, o sea, realmente cae hasta un punto de ambigüedad todavía el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas. Entonces, vamos a ver 3 posturas en esta introducción. La primera es que los problemas psiquiátricos siempre son de índole espiritual y en algunos casos también físicos. Vamos a ver que aquí en el aspecto de psiquiatría, obviamente si estos temas los ve una persona psiquiátrica o más bien un profesional de la psiquiatría y que no tiene conocimiento acerca de Dios o no tiene una fe en Dios, pues vamos a querer darle una explicación 100% científica a todos los problemas psiquiátricos. Pero realmente hay muchos de ellos, hermanos, que cuando nosotros los empecemos a ver, te vas a dar cuenta que tienen un contexto de vivencia, de aspecto traumático emocional, y que obviamente al no haber sido tratado de forma adecuada o haber estado en esta persona viviendo en ambientes patológicos, pues obviamente se les desencadenan ciertas patologías psiquiátricas, pero su esencia no es un tumor, no es un golpe, es una vivencia emocional que obviamente atacó o perjudicó el área emocional, pero la raíz la tienes en el corazón. Entonces, ahorita ya con ustedes yo ya puedo estar diferenciando en aspectos cerebrales, aspecto de corazón, y ya me entienden a qué me estoy refiriendo en base a los temas que hemos visto con anterioridad. Entonces, nunca encontraremos un problema psiquiátrico, bueno, psiquiátrico en el que el asesoramiento bíblico, la consejería dirigida al corazón, no sea ni más ni menos que esencial. O sea, lo que yo les decía, hermanos, no podemos decir, es que la persona tiene un problema depresivo, pero ¿sabes qué? Es porque no está tomando el medicamento adecuado o porque no está tomando la dosis adecuada. Y si nosotros aterrizamos a nada más a que la depresión se quita por una pastilla, estaremos dando siempre una atención parcial y no integral de las personas. Yo no estoy en contra de los medicamentos psicotrópicos o que se ocupan para patologías psiquiátricas. Hay medicamentos que obviamente ayudan muchísimo a los pacientes, pero no podemos nosotros, hermanos, manejar todo esto bajo el contexto nada más farmacológico o biológico, si no nos metemos en el aspecto espiritual. Las personas diagnosticadas con problemas psiquiátricos y la familia están sufriendo de algún modo. Por eso, hermanos, es tan importante que se puedan desarrollar las habilidades, si queremos verlas así, de una situación espiritual, lo que es la fe, la esperanza, a través de la Biblia, porque obviamente se van a empezar a desarrollar aspectos o habilidades espirituales que no te las va a dar ningún medicamento y que no te lo va a dar ningún buen curso de psiquiatría, el cual obviamente tiene que ver la esperanza, o sea, la esperanza de que va a haber mejoría, de que va a ir paulatinamente mejorando las áreas en las cuales está ahorita convaleciente mi paciente. La compasión, hermanos, porque en verdad hablar de una persona con un problema psiquiátrico no es hablar de una persona que tiene una gripa que en 3 días se curó.
hablar de una persona con un problema psiquiátrico, hermanos, es hablar de una persona que permanentemente va a tener un daño en el cerebro, y obviamente ocupas una gran compasión, ocupas una gran fe y sobre todo una gran obediencia a Dios para poder sobrellevar una situación de este tipo. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, por eso es que de alguna manera a veces no hay muchas avances de repente con las personas que solamente dependen del aspecto psiquiátrico y del medicamento. No hay muchas veces muchos avances en esas personas, porque toda su fe, toda su esperanza la están dirigiendo solamente a un fármaco y se les olvida que la raíz puede ser un problema del corazón. La mayoría, hermano, de los problemas psiquiátricos son híbridos, es decir, tiene una combinación de aspectos espirituales y físicos, y otras son puramente espirituales. Por ejemplo, los trastornos de la conducta en los niños y algunos de los trastornos de ansiedad debido a experiencias difíciles y dolorosas. Entonces, en la actualidad considero, hermanos, que ese es uno de los grandes problemas que actualmente, por cuestiones de definición, se están teniendo de problemas en la sociedad y en el aspecto de la psiquiatría. Queremos encasillar todos los trastornos del comportamiento en problemas psiquiátricos, y se nos está olvidando de que el contexto muchas veces de estos comportamientos es que no hubo una disciplina en su momento hacia los niños, o hubo una serie de problemas muy fuertes en los niños, aspectos de divorcio, de maltrato o abuso emocional, sexual. Vaya, una lista de situaciones que pueden desencadenar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, y que obviamente entraron por aspectos de tipo emocional, hermanos, que finalmente, al no haber sido tratados y trabajados de forma adecuada en el transcurso de la vida de esta persona, pues se llegan a ser aspectos patológicos y que ocupas una ayuda de un medicamento para poder controlar esas ansiedades. Pero la raíz, hermanos, está en aspectos emocionales. Entonces tenemos que empezar a abrir nuestra mente a ver esta situación o esta dualidad de aspectos que generan esas patologías. La postura 2, hermanos, los trastornos psiquiátricos algunas veces responden a los medicamentos. Por ejemplo, la depresión, las etapas maníacas, ataques de pánico, los antidepresivos, antipsicóticos o los ansiolíticos. La lógica es que si los medicamentos pueden afectar a los síntomas, entonces los problemas son de índole químico. Entonces, actualmente eso es lo que se maneja, ¿no? Si yo estás deprimido y te doy un medicamento para quitarte la depresión, entonces quiere decir que el problema es biológico, porque si no fuera así, no responderías al tratamiento. Entonces, ese es el pensamiento actual hacia de alguna manera hacia la psiquiatría, y de alguna manera por eso es que mucha gente quiere encasillar todo al aspecto de los medicamentos. Entonces, ¿realmente ayudan los medicamentos? Existen problemas psiquiátricos en los que los medicamentos han demostrado ser eficaces en algunas personas, pero no en todas. Muchas personas tienen efectos secundarios y adversos causados por los medicamentos psiquiátricos. Entonces, muchas veces uno de los problemas que pasan, hermanos, es que cuando la persona solamente depende del medicamento y no hay cambios dentro de su entorno social, de su entorno familiar, y está ese ambiente tóxico que está llevándolo otra vez a situaciones de depresión, de angustia y todo lo que estuviera batallando al paciente, cada vez el paciente obviamente puede adquirir cierta resistencia a los medicamentos, o si las situaciones son cada vez más difíciles, aumentan más las dosis, y eso conlleva, hermanos, a daños orgánicos por los efectos adversos que pueden provocar esos medicamentos. Entonces, la mayoría de los pacientes toman más de un medicamento, elevándose la posibilidad del efecto adverso. Los psiquiatras, por ejemplo, tienen un doble reto: llegar a la dosis terapéutica en el proceso agudo cuando agarran a los pacientes, pero después tienen el reto de bajar la dosis precisamente para los efectos adversos. Y en esa bajada de los medicamentos, si no lo tomamos también con una buena terapia psicológica o con una terapia espiritual, es difícil bajar la dosis, porque finalmente la persona, pues para no sentir feo, quiere mejor mantenerse, como dicen vulgarmente, mejor idiotizado con ciertos medicamentos que bajan el estado de alerta.
Y obviamente el paciente pues sí va a estar tranquilo, pero acordémonos que el hígado, que los riñones y que los demás órganos que de alguna manera tienen efecto los medicamentos, pues van a estar sufriendo las dosis altas de estos fármacos. Entonces los medicamentos no pueden cambiar el corazón, eso que quédenselo bien claro, hermanos. No pueden eliminar nuestra tendencia al pecado, no puede reavivar nuestra fe, no pueden hacernos más obedientes a Cristo, sin embargo nos pueden aliviar síntomas físicos de algún problema psiquiátrico. Eso es todo lo que pasa, hermanos. Pero si el problema de raíz es el corazón, ahí absolutamente ni una partícula de medicamento puede entrar a esa área que se llama corazón y que ya vimos con anterioridad. Por eso, hermanos, era vital empezar a explicar o a desmenuzar todas las partes que tiene el ser humano, para que cuando llegáramos a este punto pudiéramos entender hasta qué parte es donde entran los medicamentos y hasta qué parte entra las terapias psicológicas y hasta qué punto entran también el aspecto espiritual. No sé si tengan alguna duda, hermanos. Que le diga. Lo estamos viendo.